Y ha llegado el momento de rehacer el video más popular de N Deluxe y expandirlo. Es momento de las comparaciones infinitas en el castillo infinito de la princesa Peach. Es sabido que Super Mario 64 contó con diferentes versiones, tales como su versión de lanzamiento, su versión Shindo que corrigió algunos errores e incluyó la vibración, las versiones de consola virtual para Wii, Wii U, el remake de Nintendo DS, las versiones de Nintendo Switch Online e incluso su beta. Cada uno de estos juegos contó con su propia versión de la legendaria escalera infinita, y es posiblemente que en cada uno se oculte un misterio diferente. Probamos todas las escaleras infinitas que existen en cada versión de Super Mario 64, incluyendo algunas versiones que estamos seguros ni conocías. Vamos a averiguar qué diferencias hay en cada una de estas. Acomódate que acá viene otro video infinito. Somos N Deluxe y acá damos start. Super Mario 64 primera versión, la escalera infinita primigenia. Hemos llamado como escalera infinita primigenia a la escalera infinita presente en la primerísima primera versión de Super Mario 64 para la consola Nintendo 64, aquella versión lanzada en 1996. Vamos a imaginar que no sabes nada de Super Mario 64. Es primera vez que lo juegas, eres un jugador ordenado, así que consigues las 50 estrellas necesarias para acceder al penúltimo piso del castillo. Llegas hasta este punto, te topas con una de las puertas estrella y te salta el siguiente texto. Para abrir la puerta que conduce a las escaleras infinitas necesitas 70 estrellas. ¡Muajajajaja! A diferencia del resto de puertas estrella, esta se abre aunque no hayas conseguido el mínimo requerido. Al entrar ves unas escaleras al frente. Comienzas a subirlas y sientes que simplemente la escalera es muy larga, así que sigues intentándolo. Además de eso, la música parece que cada vez más se va volviendo más rápida o aguda. Parece que ya te acercas hasta su final, pero de pronto, solo por inquietud, giras a Mario y te das cuenta que no has avanzado nada. El suelo y el inicio de la escalera siguen ahí justo detrás de ti como si nada. Efectivamente, se trataba de unas escaleras infinitas. Este evento sorprendió a propios y extraños. ¿Cómo es que funciona? Por supuesto tiene su explicación. No ahondaremos demasiado en la explicación porque no es el meollo de este video, pero en resumidas cuentas, la escalera infinita se logra gracias a una perfecta ejecución de una teletransportación sutil, prácticamente imperceptible. Y es que tal como abarcaremos en este video con las diferentes escaleras infinitas que existen, se puede apreciar en unas de mejor forma y en otras no tanto, como en un determinado momento, Mario es teletransportado a un punto anterior sin que nos demos cuenta, haciéndonos creer que seguimos corriendo sin final alguno. Tanto la técnica de teletransporte como la particular melodía se unen para hacerte creer que estás avanzando cuando realmente no lo haces. Es un hermoso truco psicológico. Por si acaso, acá mismo en N Deluxe tenemos uno que otro video explicando el detalle de la ejecución de este increíble truco de programación. Ya entendido a grandes rasgos su funcionamiento, vamos con la primera escalera infinita a analizar. Dícese de la primera versión de Super Mario 64, esa en cartucho, jugada en una Nintendo 64 original. Miremos con detalle la escalera alfombrada de la escalera infinita. Hay un punto en el que de pronto la alfombra cambia de diseño. ¿A qué se puede deber esto? Pues a nada más ni nada menos que teletransporte. Como el diseño de la alfombra es irregular, se puede apreciar cómo cambia cuando Mario es devuelto atrás. ¿Este detalle se aprecia en otras versiones? Ya lo vamos a ver. Cabe destacar que esta primerísima primera versión es la que permitió a todos los speedrunners comenzar a forjar sus récords mundiales, ya que este juego contenía muchos bugs y glitches que permitían a los más habilidosos saltar la escalera infinita, sin la necesidad de obtener todas las estrellas necesarias. Si bien hay muchas formas de emularla, la más popular fue la del Backward Long Jump, un truco que consiste en dominar por completo el salto largo, pero haciéndolo hacia atrás. Si este se logra ejecutar en partes clave del juego, se pueden provocar diferentes glitches que te permiten saltar grandes tramos del juego, incluidas las escaleras infinitas. ¿Sabías que acá en N Deluxe también tenemos un video con 7 mejores trucos para poder saltar las escaleras infinitas? Sí, 7. Bueno, vamos a la siguiente versión. Super Mario 64 Shindo, la escalera infinita actualizada. Pero, ¿qué es esto de Super Mario 64 Shindo? Deja que te lo explico.
A finales de los 90 todavía no existían los DLC ni actualizaciones mediante internet que permitiesen corregir errores en los videojuegos, tal y como sucede hoy en día, por lo que la forma de corregir ciertos errores era lanzando nuevos cartuchos físicos actualizados. Esa era la forma en la que antiguamente podías actualizar tus juegos. Super Mario 64 Shindo se trataba de la versión actualizada y mejorada de Super Mario 64, una versión que no solo corregía ciertos errores, bugs y glitches, mejoró voces, nuevos diseños, y no solo eso, sino que además mejoraba la experiencia de juego. Esta nueva versión de Super Mario 64 permitía conectar al mando del 64 un accesorio llamado Rumble Pack, el cual le daba la capacidad al mando de vibrar. Gracias a este accesorio se podía disfrutar de esta nueva versión de Super Mario 64 con vibración en el mando. Con esta nueva versión de Mario 64, Nintendo corrigió bugs que permitían saltar las escaleras infinitas, incluyendo la famosa técnica del Backward Long Jump que le dio a muchos speedrunners su fama en la época. Ahora en esta versión se había corregido este error que permitía burlar la escalera infinita. Ya no se podía usar el famoso salto hacia atrás para burlarlas. Aún así, comenzaron a surgir nuevos métodos. Pero, ¿qué diferencias tiene esta escalera infinita con la de 1996? En esta versión se puede apreciar cómo el teletransporte sigue mostrando el aparente error en el que el diseño de la alfombra cambia cuando te acercas al evento de teletransporte. La única gran diferencia entre esta escalera infinita de la versión Shindo con la versión de 1966 es que en esta escalera no puede saltarse con el salto hacia atrás. Los speedrunners requirieron desarrollar nuevos métodos porque ese error en la escalera fue parchado. Como dato extra, la forma de saber si tienes Super Mario 64 primigenio o la versión Shindo es muy simple, ya que abajito al costado derecho de la pantalla de inicio habrá una especie de icono con un control de 64 vibrando. Además puedes presionar el botón Z en la pantalla de título. Si la pantalla se llena con cuadrados que contienen el rostro de Mario, ¡felicidades! Tu versión es la versión mejorada Shindo. Si no, es la versión original, la que también está muy bien. Esta versión solo fue lanzada en Japón, por lo que ni en América ni en Europa se pudo disfrutar de la edición actualizada y mejorada de Super Mario 64. Muy bien, subamos por la siguiente escalera infinita. Super Mario 64 DS, la escalera infinita mejorada. Super Mario 64 DS se trató de un remake no tan remake de Mario 64. Pues a diferencia de sus versiones anteriores, en esta nueva versión se incluyen nuevos personajes jugables, nuevos niveles, nuevas estrellas, nuevos gráficos y experiencia de juego en general. Se trató casi de una secuela, como de un Super Mario 64 1.5. ¿Qué ocurre con la escalera infinita en esta versión? Lo relevante que se puede notar es que el evento que detona la teletransportación del personaje en la escalera infinita fue pulido y perfeccionado. Tanto así que es muy difícil poder realizar algún truco o bug que permita burlarlas. Si bien se puede burlar, lo cierto es que la cantidad de bugs es considerablemente menor en comparación a sus predecesores en las que la presencia de errores era abrumadora. Es más, este teletransporte está tan bien corregido que ni siquiera puedes notar cuando la escalera te teletransporta al personaje. No se aprecia cambio en el diseño de las escaleras, no se aprecian errores en las paredes, cuadros, nada. El teletransporte está muy pulcro y bien ejecutado. A no ser por un detalle que al parecer Nintendo no le dio importancia. Si miramos la segunda pantalla de la Nintendo DS, podremos ver el mapa del juego. Aquí podremos ver el mapa de la escalera y aquí en esta pantalla en específico es en donde podremos notar al 100% cuando el teletransporte es ejecutado. La escalera en el mapa respawnea cada vez que el personaje toca el evento de teletransporte. Y es que en la pantalla principal el teletransporte es perfecto, pero en la pantalla secundaria el teletransporte queda totalmente en evidencia. Pero como se trataba de una habitación de una dirección, quizás Nintendo pensó que nadie le daría importancia al mapa. Muy bien, seguimos subiendo y llegamos al escalón de Wii. Super Mario 64, consola virtual Wii y Wii U, la escalera infinita de las consolas virtuales. It's me, Mario. Hello. Vamos a juntar las dos versiones en una sola explicación, ya que tanto la versión de Wii como la de Wii U no difieren una de la otra. En ambas versiones podemos ver que se trata del mismo juego, y a pesar de que hay diferencias de resolución entre la versión de Wii y Wii U, los iconos se siguen viendo pixelados a baja resolución.
Sí, Mario. ¡Aló! Mientras jugábamos esta versión para ver si había diferencias notables con las anteriores, descubrimos otra forma de darnos cuenta del teletransporte, solo por si no estabas del todo convencido. Si das el salto largo hacia adelante con Mario, verás cómo este deja una estela de humo debido al roce. Cuando ocurre el evento de teletransportación, la estela de humo pasa delante de Mario, o más bien es Mario el que pasa detrás de la estela de humo, denotando una teletransportación. Mientras más intentábamos descubrir algo, también nos dimos cuenta que cada 8 escalones Mario se teletransporta. Sí, cada 8 escalones se activa el evento. Al igual que en sus versiones primigenias, el diseño de la escalera sigue sufriendo con el teletransporte. En esta versión en Wii en particular, pudimos notar unos cambios en la sombra o color de la pared cuando se realiza el teletransporte, pero es muy sutil y pasa casi desapercibido. Super Mario 3D All Star. Ahora entramos de lleno en Super Mario 3D All Star, o conocido en Japón como Super Mario 3D Collection. Esta versión es un Super Mario 64 emulado oficialmente por Nintendo en HD, de 960 x 720 y respetando el ratio de aspecto de 4/3. Sabiendo eso, nos dirigimos de inmediato a la escalera infinita para ver si con esta mejora visual oficial por parte de Nintendo se puede percatar de mejor manera el teletransporte. Como comentario curioso, pero no menos divertido, cabe destacar que la interfaz de Mario 64 en Super Mario 3D All Star luce excelente, está muy mejorada y definida, no se ve para nada pixelada como en las versiones anteriores. Ya en la escalera nos damos cuenta que nada parece cambiar a pesar de la mejora en resolución. Por supuesto, el cambio repentino en el diseño de las escaleras se aprecia al igual que en sus antecesores, con la única diferencia de que este port de Super Mario 64 se juega en pantallas LED, o similares, y no en pantalla de tubos catódicos como se debía hacer en la época de Nintendo 64, en donde era aún más difícil percatarse de los pequeños detalles. Así que gracias a la naturaleza de las enormes pantallas que hay hoy en día, es muy fácil ver los errores gráficos de juegos como Super Mario 64, o más que errores gráficos, los trucos visuales que usaban los desarrolladores. Bien, fue una pequeña decepción, no había diferencias aparentes, seguimos subiendo. Super Mario 64 Switch Online. Lo primero que hacemos y nos sorprendió mucho, y que suelen ser detalles que pasan desapercibidos, es que el Super Mario 64 de Nintendo Switch Online, tanto americano como europeo, parece no ser la versión de Super Mario 64 Shindo, ya que no podemos obtener las caras de Mario en la pantalla de título a pesar de que estas versiones sí tienen las mejoras que traía la versión Shindo. Una curiosidad bastante desconocida. Aún así, si probamos la versión japonesa, esta sí nos muestra el truco. Es decir, la versión japonesa de Super Mario 64 de Nintendo Switch Online es la versión Shindo. Ya yendo a la escalera infinita, todo parece estar tal cual se mostraba en las versiones anteriores. Los cambios sutiles se siguen percibiendo sin haber mejoras algunas. Bueno, tampoco había diferencias, así que vamos al escalón más extraño de todos, porque aunque no lo creas, aún queda más. Mario 64 V3313. Todas las copias de Super Mario 64 están personalizadas. O al menos así lo decidimos llamar, ya que este mod es uno de esos mods que dejan todo patas para arriba. Así es, también te mostraremos qué sucede con la escalera infinita en algunos de los mods más geniales del momento. Y Super Mario 64 V3313 es uno de ellos. Si no sabes muy bien de qué se trata este genial mod, hicimos un video dedicado en donde te lo explicamos todo. Super Mario 64 V3313 está inspirado en el contenido de la beta filtrada de Super Mario 64, por lo que se caracteriza por ser un juego inmenso que hace realidad las fantasías más atrevidas que tenías cuando niño al jugar Super Mario 64. Pues bien, considerando eso nos preguntamos, ¿cómo es que se ve la escalera infinita en este mod? ¿Nos tendrá alguna sorpresa oculta? Bueno, para responder esa pregunta deberás ver este puesto hasta el final, ya que sucede algo inesperado, tal cual nos esperábamos de este excelente mod. Vamos a las escaleras infinitas. ¿Habrá alguna diferencia? Vaya, a pesar de estar basado en la beta, la escalera infinita parece mantener las mismas reglas de programación y diseño de la versión original. Lo único que se ve notoriamente afectado con el teletransporte es, tal cual hasta ahora, el diseño de la alfombra de la escalera. Ah,
Pero como se trata de una versión sin pulir, eso quiere decir que el truco del salto largo hacia atrás debiese funcionar para saltarlas, se lleva a cabo y ¡pum! Por alguna onírica razón, Mario reaparece por el cuadro de la noche estrellada en la planta inferior. ¿No te parece genial? Este mod oculta un sinfín de sorpresas. Con este mod volverás a sentir como si estuvieses jugando Super Mario 64 por primera vez. Bueno, dejando esta beta de lado, subimos al siguiente escalón. Vaya, ¿había más? Sí, y se va poniendo peor. Escalera infinita en Super Mario 64 Render 96. La escalera infinita final. Aquí presta mucha atención. Lo cierto es que este render sí fue creado en la época del lanzamiento de Super Mario 64, y es un render oficial de Nintendo. Este render lo utilizó Nintendo en sus panfletos de la época, se utilizaba en revistas a modo de ilustración, en publicaciones, e incluso lo puedes encontrar en el mismísimo manual de Super Mario 64. Es más, este render tuvo hasta animaciones exclusivas a modo de videos promocionales en la época. En la actualidad se está desarrollando un mod que integra este diseño esponjadito de Mario en Super Mario 64, mod al cual se le han ido mejorando incluso las texturas para darle esa sensación de lo que hubiese sido un Mario 64 con los gráficos de este render. Ya entendido en qué consiste, ¿este mod esponjadito tiene la escalera infinita? Sí. ¿Y qué sucede? Pues bien, en la escalera infinita, al tratarse de un mod que puedes jugar en PC, hay muchos factores que mejoran la experiencia real de juego. Y gracias a esto es que podemos notar cómo la teletransportación de la escalera infinita se hace visible justo en el momento en el que se detona el evento. Es más, de todos los Mario 64 que tuvimos que jugar y grabar para este video, podemos decir que este Mario 64 es el que más se nota con claridad el teletransporte de la escalera infinita. Podemos ver cómo los cuadros al costado en las paredes parecen dar un salto por unas milésimas de segundo. Además, si ponemos la cámara enfrente de Mario y miramos hacia otro, vemos cómo el fondo respawnea cada vez que se toca el evento de teletransporte en el octavo escalón. Sin dudas, notable. Por fin se puede lograr ver al completo cómo es que funcionan las escaleras infinitas sin tener que estar forzando la mirada o rebuscando. Acá, de una vez por todas, se resuelve el misterio de cómo es que funcionan. Si te fue interesante saber cómo funcionan todas las escaleras infinitas de Super Mario 64, te invitamos a apoyar nuestro contenido con tu membresía. Al unirte como miembro del Club N Deluxe, nos das un importante apoyo que nos permite seguir creando este contenido y mucho más. Para ello solo debes entrar en el botón que dice unirse o en los links de la descripción o el comentario fijado. ¿Qué otro truco misterio te gustaría que te contemos cómo funciona? Somos N Deluxe y nos vemos.